Yo les cuento así como rápidamente en qué va a consistir un poco el espacio del taller de hoy, así no hay trucos y entre todos también tenemos un poco idea de cuál va a ser el recorrido. Bueno, en primer lugar, lo que voy a tratar de hacer es rápidamente presentar un poco los objetivos de este año, que nosotros se los pasamos por escrito, pero me parecía interesante profundizar un poco ahí. Después un poco también contarles algunos por qué de comenzar con la lectura de Diego y comenzar con la lectura de este libro que es La ofensiva sensible. Y acto seguido, la intención mía es compartir con ustedes algunas categorías, algunos conceptos o algunas herramientas conceptuales que se ponen en juego en la introducción y en el primer capítulo, pero bueno, también como una invitación, y como decíamos ahí en el mensajito de hoy de la mañana que mandó Vicente, como una invitación a comenzar a armar como una especie de collage colectivo, en el cual después de que nada, yo les comente algunas ideas que me parecen interesantes del libro, también podamos ir sumando entre todos a esa lectura colectiva. Así que nada, un poco reforzando el mensaje que mandó Vicente hoy a la mañana, la idea también es que quienes hayan podido tener contacto con la lectura, se hayan podido juntar o hayan podido leer solitariamente la introducción y el primer capítulo, se animen también en un segundo momento a compartir fragmentos, frases, párrafos, que de alguna manera les hayan resonado al momento de la lectura. Y esas resonancias que le hayan generado esas frases pueden ser variadas, ¿no? Pueden ser porque o les haya incomodado ciertas posturas del autor, que por ahí les interesaría poner en cuestión. Muchas veces también pasa que cuando leemos estos autores hay un montón de ideas que uno tiene y que viene elaborando en la cabeza, y tal vez se encuentra con pequeños párrafos donde se sistematiza un montón eso que uno viene pensando y por eso también le resuena. Bueno, nada, como desde eso abrámonos a compartir qué fragmento del libro, nada, a cada uno le pareció interesante o inquietante o le generó alguna pregunta. Bueno, eso sería un poco el recorrido del taller de hoy, y en el medio, y hacia el final, lo que vamos a hacer, que también la propuesta esta va a ser hacerlo todos los sábados que nos encontremos, vamos a pasar un video que de alguna manera va a traer un tipo de narrativa quizás más literaria o poética o vivencial que se encadene con un poco el sentido de lo que nos proponemos discutir con estas lecturas, que en principio podemos decir así como a grandes rasgos, una lectura que nos incita o nos propone a pensar otras formas de sensibilidad, ¿no? Esto que dice Diego en su momento en el libro, que de alguna manera le da origen al título, es: a la batalla de ideas también debería acompañar una ofensiva sensible, ¿no? Poder pensar otras formas de sensibilidad, otras formas de afectación del cuerpo social, y también dar la pelea desde los espacios de la micropolítica, ¿no? En vinculación siempre con estrategias macropolíticas. Así que bueno, ese va a ser un poco el recorrido del taller de hoy. Primer gran eje, o primer gran temática, o primer gran objetivo a poder abordar, que es algo que ya venimos abordando desde el foro, quienes participan desde otros años, va a ser poder radiografiar, por decirlo de alguna manera, aquellos dispositivos a partir de los cuales el neoliberalismo construye y produce modos de vida. Modos de vida, y esto también lo vamos a empezar a ver ahí con el libro, siempre vinculados a la acumulación de capital, ¿no? Entonces la idea es ver, quizás desde una lectura micropolítica, que acá también resuena y se complementa con otras lecturas que tenemos en el foro. Se me ocurre ahora, por ejemplo, los talleres de Norbert de economía, que quizás son espacios desde los cuales podemos pensar esos grandes programas político-económicos y muchas veces vinculados a los programas neoliberales, ¿no? Poder desarmarlos desde esas estrategias macro. Bueno, en esta ocasión el primer objetivo que nos vamos a proponer este año va a ser ver cómo todo eso opera, pero en el espacio de lo micro, ¿no? de las vinculaciones más cotidianas, como también el neoliberalismo como producción, como sistema que produce modos de vida, produce también un tipo de enlace
sensorio-motriz, que de alguna manera articula también nuestras vidas, siempre en función de la sustracción de nuestra energía vital y de nuestra energía creativa, en función de la acumulación de capital. Entonces, bueno, la idea es ver eso cómo opera en la realidad cotidiana, ¿no? Y también sería interesante ahí que todas las lecturas que hagamos siempre las podamos, y esto me recuerda un poco a Maxi, hacerlas pasar por el cuerpo, ¿no? Ver cómo también los dispositivos están operando también hacia adentro de nosotros, que muchas veces son los más complejos de desentramar. Por eso es tan importante siempre una lectura transversal feminista, en el sentido de poder hacer lecturas desde el saber del cuerpo, ¿no? Cómo está operando el neoliberalismo desde sus dispositivos, no solo en la esfera de lo macro, sino en la esfera de lo micro, de los vínculos, de las emociones, de los afectos. Entonces, eso, primer gran bloque. Segundo objetivo del año va a ser poder cartografiar ya no esos dispositivos de poder, sino aquellas intensidades, aquellos gestos, aquellas prácticas militantes, políticas, grupales, colectivas, comunitarias, que de alguna manera pretenden romper justamente con esos enlaces sensorio-motrices que proponen los modos de vida neoliberales. Para esta segunda parte, la idea es poder conversar con compañeros y compañeras de otros espacios, de otras agrupaciones, en el sentido de agrupamientos, que vengan también pensando en prácticas políticas, militantes, en esta clave, ¿no? En poder romper ese encadenamiento simbólico que de alguna manera construye el neoliberalismo en su pretensión de producir modos de vida. Así que, segundo gran objetivo, ¿no? Primero, radiografiar dispositivos del poder. Segundo objetivo es poder cartografiar esas intensidades, esas prácticas, ¿no? Armar ese mapa de alianzas silvestres con esa fuerza que también resuenan en esta tarea de poder desarticular esos modos de vida neoliberales y proponer, acá en el lenguaje del libro, otras formas de vida, ¿no? Mucho más abiertas, porosas, comunitarias, ¿no? Que hagan desde la singularidad vidas en comunidad. Así que bueno, ahí la idea es charlar, vamos a ver si traemos ahí al grupo de compañeros del colectivo Juguetes Perdidos, que también vienen un poco analizando estas prácticas desde los barrios populares. Está la intención de que venga a hablar con una compañera de alguna compañera de la UTT, también para ver cómo opera esto en pensar como la producción de alimentos, por ejemplo. Bueno, ahí estamos definiendo un poco los invitados. Y claramente en alguno va a entrar la compañera Adriana Zamprini, que la vamos a tener también como invitada para poder pensar estas cuestiones. Y el tercer gran objetivo de este año, que ahí creo que se enlaza mucho con historia y con economía, esto lo hablamos con todos los compañeros de los talleres, es que podamos animarnos a profundizar algo que ya venimos haciendo, pero quizás este año va a ser también darle prioridad, a construir nuestras propias investigaciones políticas. Y acá digo investigaciones políticas, y en breve profundizo un poco a qué quizás nos referimos con esta idea de la investigación política. Pero básicamente lo que sería es que podamos darnos un momento para poder llevar al plano de la sistematización un montón de herramientas, de saberes y de prácticas también que se vienen gestando en este foro, que muchas veces no es que se pierden, pero se potenciarían si encuentran espacio de sistematización, en pos de también poder compartir y dialogar con otros espacios desde las prácticas que aquí se producen, ¿no? Estas prácticas militantes que son propias también del foro. Para esta tarea de poder llevar algún tipo de registro, que podría ser la escritura, podría serlo algún formato en audio, tipo un podcast, o podría ser algo más audiovisual, la idea también es acompañar con herramientas desde el foro, para que todos puedan lanzarse a escribir, quizás hacer algún taller de escritura, algún taller donde manejar herramientas audiovisuales y poder producir contenido. Pero bueno, ese sería como otro tercer gran objetivo, que va a recorrer los 3 talleres. Así que quizás ya desde hoy, quienes vayan resonando con algunas temáticas, o quienes tengan la intención de poder cartografiar sus propias prácticas, y eso empezar a sistematizarlo,
bueno, nada, adelante, porque la idea es acompañar ese proceso y que hacia el final del año podamos tener algunas producciones cercanas a lo que nosotros venimos pensando, haciendo y sintiendo. Bueno, esto por el lado de los objetivos, que también se los habíamos mandado por escrito, pero para reforzar un poco la idea. Segundo punto que les quería contar era, bueno, de alguna manera compartir con ustedes por qué elegimos arrancar este año con la lectura de La ofensiva sensible de Diego Stulwar. Más allá de que, para quienes comenzaron a leer, estos objetivos de este año resuenan mucho con la propuesta del libro y con algunas herramientas que ahí en el libro se proponen, herramientas de análisis que en el libro se proponen, yo anoté 5 puntos como, bueno, esto, ¿no? ¿Por qué la elección de la lectura? Un primer punto que nos parecía interesante es que la materia prima sobre la cual trabaja La ofensiva sensible, el libro, son experiencias políticas, sociales, militantes, muy cercanas, ¿no? Muy en diálogo con nuestro presente y también con nuestro pasado reciente. Piensen que un punto de inicio para la construcción de La ofensiva sensible es la crisis del 2001, que, por acá está Gaby, digo, en historia 20 años son 20 segundos, ¿no? O sea, fue ayer, el 19 y 20 de diciembre del 2001, y bueno, La ofensiva sensible retoma esa experiencia, esa crisis que abre la posibilidad de pensar otras formas de mundo y todo lo que sucede con ello, y las pone en diálogo con lo acontecido los años posteriores a la crisis, ¿no? Entonces nos parecía que lo interesante es eso, ¿no? Que el tiempo histórico sea tan cercano, también nos permite que nuestras propias experiencias se pongan en diálogo con esa escritura, ¿no? Es una escritura cercana a nuestro cuerpo, y acá muchos compañeros y compañeras bien lo sabrán con respecto al 2001. Así que un primer punto de por qué la ofensiva sensible tiene que ver con eso. Por eso la insistencia en que también leamos con el registro corporal, ¿no? No solamente racional, sino también con todo lo vivencial que cargamos desde nuestra singularidad. Bueno, por otro lado, lo que decía, la propuesta se enlaza con los objetivos del año, esto que les proponíamos de radiografiar dispositivos de poder, cartografiar prácticas disidentes o que de alguna manera se constituyen desde los bordes de estos modos de vida neoliberales, y también la idea de investigación política aparece en el libro y nos da algunas puntas como para poder pensar hacia dónde queremos ir con eso. En tercer punto, algo que tiene interesante este libro, y lo habrán notado, es que dialoga y trae en escena un montón de autores que nosotros ya venimos trabajando. Y los pone justamente los pone a dialogar con procesos que son propios, ¿no? Como la crisis del 2001, o el kirchnerismo o el macrismo también como proceso político. Entonces ahí habrán visto que aparece Bifo, aparece Deleuze, aparece Guattari, aparece Spinoza, aparece Rita Segato, aparece León Rosichner, que por suerte no es como el hijo. Pero digo, aparecen una cantidad de autores que ya los leímos de alguna manera, conversamos mucho sobre ellos, y eso también siento que nos pone en una sintonía muy similar, y bueno, nos permite como resonancias más directas con la escritura. Bueno, por otro punto había notado que es contemporáneo, Diego es contemporáneo de nosotros, no es un autor ya muerto, está vivo, está produciendo material, actualmente escribe mucho en el blog Lobo Suelto, si alguno conoce el blog o lo quiere conocer, es lobosuelto.blogspot.com, creo, y ahí hay un montón de notas de opinión más actuales de Diego y otros autores. Bueno, hay muchas Disculpa, entrevistas. Augusto, ya no está más como blog, sino como Razón, ¿no? página. Ahora es, ¿cómo es? Página Ahora es página. www.lobosuelto. No está más Ahí va. como blog. Entonces eso, es contemporáneo y encima va a estar acá charlando con nosotros, así que otro punto a favor. Y por otro punto, nos interesa justamente poder chorear algunas herramientas conceptuales que él propone,
para poder pensar nuestras propias investigaciones políticas, ¿no? Así que eso también nos da un poco la idea de por qué la ofensiva sensible, por qué Diego, y también por qué en un momento en el cual estamos transitando, no sé si la salida, acá ya, bueno, podrían venir discusiones de horas, pero pongámosle la salida a una crisis, en este caso que fue sanitaria, pero también fue vital con respecto a todo lo que significó la pandemia. Así que quizás también algunos elementos del libro nos sirven justamente para poder pensar, bueno, qué es lo que se abrió con esa crisis a nivel social, y también cuáles fueron los mecanismos a partir de los cuales los propios modos de vida neoliberales también se apropiaron de la posibilidad de salir de la crisis, quizás desde lugares más comunitarios, solidarios, y volvieron a hacer el encadenamiento en pos de llevar esa energía vital a nuevamente una nueva fase de acumulación de capital, ¿no? Así que bueno, eso sería un poco del porqué de la ofensiva sensible. Bien, hasta acá, ¿alguna idea, pregunta, cruzamiento? ¿Alguien que quiera sumar un porqué o un por qué no? ¿Por qué sí, por qué no? Bien, sigo. Se escucha bien, ¿no? ¿Todo bien con la conexión? ¿Estamos bien? Eso no... Ah, joya. Bueno, buenísimo. Cualquier cosa me dicen, me paran, si voy rápido, apurado, lo que fuera. Bueno, primer elemento que yo quería compartirles y que resuena un poco con la propuesta también de este año de escribir, sistematizar o bueno, darle algún formato a nuestras ideas, es poder pensar esta idea de la investigación política como herramienta o como mediación, si se quiere, con la velocidad de la realidad, ¿no? De alguna manera siempre estamos construyendo mediaciones por las cuales poder capturar de alguna manera, o poder aprender, poder pensar aquello que llamamos realidad. Y bueno, un tipo de mediación posible es esta idea también de la investigación política, pero como práctica militante. Y acá les quería leer una pequeña frase que es muy conocida, de Deleuze y Guattari, que bueno, un poco insinúa esta idea, ¿no? de la investigación política, y también después poder pensar cómo esto se separa también quizás de la visión más académica, si se quiere. Pensando también, o entendiendo que acá estamos en un espacio de pensamiento, ¿no? Entonces siempre estamos como pensando la realidad. Entonces, bueno, nada, está bueno también para traer esta idea. Yo les leo la cita de Deleuze y Guattari, es del año 1972, en una entrevista que publican en una revista. Y dice así: nos dirigimos a los inconscientes que protestan. Buscamos aliados, necesitamos aliados. Tenemos la impresión de que nuestros aliados están ya por ahí, que se nos han adelantado, que hay mucha gente que está harta, que piensan, sienten y trabajan en una dirección análoga a la nuestra. No se trata de una moda, sino de algo más profundo, una especie de época más profunda, y en la que se llevan a cabo investigaciones convergentes en dominios muy diferentes. Bueno, esa es un poco la cita de Deleuze y Guattari, que bueno, es interesante, ¿no? Esta idea de buscar alianzas, ¿no? De hay algo sofocante en la época que requiere que entremos en alianza con esas intensidades que también se sienten sofocadas por los propios modos de vida neoliberales. Algunas puntas de esta idea de la investigación política es, bueno, que justamente no tratar de correrse de la idea de la investigación meramente académica, pero fundamentalmente no generando un prejuicio sobre la academia, ¿no? Pero sí en ese vicio que quizás tiene la academia de pensar siempre una investigación o una mediación para pensar la realidad
entre un sujeto cognoscente, digamos, que conoce, y por el otro lado un objeto que es, digamos, objeto de esa investigación o de ese conocimiento, ¿no? De alguna manera, la investigación política lo que propone es algo mucho más vivencial, mucho más experimental, algo más sensorial, intuitivo. Ahí Diego retoma un concepto que por ahí después podemos trabajar desde la autora, que es Sueli Rolnick, que es esta idea del saber del cuerpo, ¿no? Aquello que quizás no tiene lenguaje racional, que no se expresa ahí, pero se expresa en un saber del cuerpo, que es intuitivo, que está ahí, ¿no? Como pululando entre los cuerpos. Bueno, de alguna manera la investigación política, como método de análisis, como método de intervención, tiene que ver con esto, ¿no? Con recuperar lo vivencial y con una cuestión más bien experimental, siempre abierta a un campo de posibilidades y tratando de esquivarle a este vicio que también tiene la academia de primero construir la categoría de análisis y después ver cómo esa categoría, eh, o ver cómo parte de la realidad queda dentro de esa categoría, ¿no? De alguna manera la investigación política y la propuesta también del foro es justamente el proceso inverso, ¿no? Digamos que no sea el lenguaje el que capture esos cachos de realidad, sino que también la propia experiencia vital pueda ir produciendo un lenguaje cada vez más cercano, un acercamiento a esa experiencia vital. Entonces ahí, digamos, la creatividad también se pone mucho en juego, ¿no? De alguna manera, el pensamiento en este sentido es una actividad artística. Eso creo que también sería interesante, ¿no? La investigación política es una actividad artística en tanto y en cuanto se piensa desde lo sensorial, se piensa desde lo experimental, desde lo vivencial, ¿no? No intentar llevar las categorías de análisis a priori, a ver cómo encajan en la realidad, sino poder abrirlas, ¿no? Generar un proceso mucho más poroso que se nutra también de ese cuerpo vivo que está ahí en la propia experiencia vital. Bueno, un poco esto, ¿no? Esta idea de que la experiencia política busca producir lenguaje desde el cuerpo, y siempre el cuerpo puesto en relación con otros, ¿no? Ahí está también el cuerpo social, el cuerpo comunitario, bueno, ver lo que sucede en ese encadenamiento, aquí, en este foro, en este espacio también, aunque sea virtual, ver cómo se produce esa vinculación y también cómo nosotros le vamos poniendo nuestras propias palabras, ¿no? Nuestra propia forma de nombrarnos. De alguna manera es un proceso de autonomía también la investigación política, es correrse de las categorías preestablecidas y poder nombrarnos nosotros mismos con nuestras propias palabras. Ahí creo que mucho del trabajo que hacen las compañeras en historia tiene que ver también con esto, ¿no? Y bueno, y por otro lado, pensar que la investigación política, como metodología, propone armar una cartografía sensible, ¿no? De vuelta, no vamos a usar mucho esta palabra, ¿no? Mapear intensidades, gestos, alianzas insólitas, fuerzas silvestres que pululan también, quizás, voy a usar una metáfora que también aparece en el libro, ¿no? Pero en la nocturnidad, en el sentido de algo que anda medio de manera sigilosa. Esto también es interesante para ponerlo en diálogo y no separarlo ni diferenciarlo, pero por ahí lo que uno podría pensar como un análisis de coyuntura tradicional, ¿no? Que el análisis de coyuntura tiene que ver más que nada con poder pensar ese mapa de grandes actores, de grandes fuerzas políticas, muchas veces institucionales, institucionalizadas, ¿no? Sindicatos, el Estado, los empresarios, ¿no? Bueno, cómo es ese juego de poder. De alguna manera, la cartografía de intensidades lo que busca también es poder pensar cómo eso opera en el nivel de lo micro, ¿no? Justamente en el nivel de las intensidades, en el nivel de las insistencias también. Muchas veces es aquel gesto que tal vez no tiene una traducción política o una traducción en el lenguaje político clásico, ¿no? Muchas veces no se puede nombrar la intensidad, por eso es necesaria cartografiarla y ver lo que está sucediendo ahí a nivel sensible. Bueno, un poco la propuesta de la investigación política tiene que ver con esto, y la propuesta abierta al grupo este año es poder elaborar algunos contenidos que puedan considerar este aspecto del análisis de la realidad, ¿no? No solamente dialogar con ese mapa de grandes actores, sino poder cartografiar sensibilidades, ¿no? Ver qué pasa ahí en nuestros espacios más íntimos también. Por eso vuelvo a las lecturas del feminismo.
cuando de alguna manera con esa bella frase de lo personal es político, logran también hacer ese mapa de sensibilidades y ver lo que está pasando al nivel de lo micro, al nivel de lo corporal, al nivel de los vínculos más pequeños, que de alguna manera son el pilar a partir de los cuales se reproduce un modo de vida, ¿no? Esto también aparece en el libro y lo vamos a trabajar. El neoliberalismo en algún punto no gana ni pierde elecciones, porque también, si bien hay gobiernos y hay fuerzas y alianzas políticas que representan ese mapa de valores y de ideas, el neoliberalismo como modo o como dispositivos que construyen un modo de vida perdura, ¿no? Más allá de una elección, porque se juega también en el nivel de lo micro. Entonces quizás una tarea política, militante, que nos requiere esta época es, bueno, ver qué está sucediendo en ese nivel de lo micro. Esta idea general de investigación política que aparece en el libro y que, bueno, también un poco nos lleva a este objetivo que tenemos del foro de poder pensar un poco desde ahí nuestras prácticas también. Y bueno, ahora sí, me quería meter con algo ya propiamente de la lectura de la ofensiva sensible, porque pensaba esta pregunta, ¿no? Decir, bueno, ¿qué conceptos podemos rescatar como herramientas, ¿no? Como conceptos, herramientas para nuestras propias investigaciones políticas, ¿no? Para poder generar nuestras propias cartografías políticas. Y acá es donde va un poco, ¿no? Yo no es que voy a explicar el libro, ni mucho menos, encima vamos a tener a Diego charlando con nosotros, así que lo explique él. Pero bueno, sí, digamos como que lo que yo hice fue puntear 1, 2, 3, 4, 5, hoy estoy con el número 5, si alguno es medio ahí quinelero, fueron 5 los objetivos de por qué el libro, ahora son 5 puntos, bueno, jueguenle al 5 algo, porque capaz que sale. 5 como conceptos que me parece que aparecen de manera potente en la introducción. Vieron que la introducción es cortita, pero tiene como mucha data, y algo que me gusta mucho de la escritura de Diego es que en una oración como que logra sistematizar y sintetizar muchos autores, y es bastante contundente, que de hecho siento que esa contundencia también es la que invita un poco a pensar con él, ¿no? Pero bueno, es eso, como siento que tiene como mucha habilidad en ese proceso de escritura. Y yo elegí 5 conceptos que se los quiero compartir, no sé si llegaremos a todos, pero creo que sí, son 11 y 23. Lo voy a hacer rapidito porque también me interesa bueno, que lo podamos abrir, que cada uno también traiga de sus lecturas algo que le interesó. Elegí estos conceptos porque me parecía que aparecen en la introducción, aparecen en el capítulo 1, pero bueno, recorren de alguna manera como toda la propuesta del libro, que la vamos a ir abordando de a poquito, pero bueno, siento que resuenan fuerte. En primer lugar es la idea de crisis. Ese va a ser el primer concepto, y que se desprende de ahí esto que él llama las subjetividades de la crisis. Ahí como el acontecimiento que él va a tomar como punto de partida para pensar la crisis va a ser el 2001, así que bueno, ahí también, ¿no? Hay como una experiencia, hay una experiencia corporal en este grupo, creo que puede recuperar ese 2001 y bueno, ver si estas ideas también permiten pensar ese acontecimiento. Otro elemento que aparece fuerte es la idea de neoliberalismo, que me parece que está bueno, que si bien es una palabra que en nuestro lenguaje político o en nuestra narrativa militante aparece constantemente el neoliberalismo, pero es interesante como todo el tiempo volver a decir, bueno, ¿y qué carajo es el neoliberalismo? ¿No? Como una pregunta como si fuera algo así totalmente inocente, y bueno, ver también todas las aristas que tiene como para definirlo. Que de hecho en un momento lo dice en el libro, hasta es un concepto, si se quiere, confuso, porque aborda muchas cosas. Pero bueno, desde esa confusión o desde esa apertura, se lo puede pensar desde diferentes lugares. Entonces, ahí vamos a ver en algunas citas del libro donde aparece esta categoría, y él la lleva también al análisis de lo micro. Crisis, neoliberalismo, otra herramienta que me parece tener en cuenta es la diferencia entre modo de vida y forma de vida. Que esto, ya lo adelanto y lo dice igual en el libro, es una división analítica, ¿no? En este sentido tampoco nunca tomemos de manera pura o totalizante los conceptos, ¿no? O sea, él utiliza
diferencia conceptual o lingüística entre modo y forma, pero bueno, para poder pensar dos procesos diferentes que están todo el tiempo como en diálogo, ¿no? Pero sí es clave, y eso va a recorrer todo el libro, la diferencia entre modo de vida y forma de vida. Después el concepto de historicidad, que acá está, creo que Gaby por acá nos pueda incluso ayudar. Y por último, esta idea de el malestar o síntoma, que acá qué lindo sería que esté la compañera Adriana Zambrini, ¿no? Porque remite mucho esta idea de malestar de síntoma también a estudios del esquizoanálisis, ¿no? Tiene que ver un poco, él dice, Diego va a decir en un momento, la posibilidad de politizar el síntoma, ¿no? De sacarlo de la esfera individualizante, que quizás los dispositivos neoliberales, a los que los dispositivos neoliberales los llevan al síntoma, al malestar, y poder politizarlo, poder colectivizarlo, ¿no? Poder hacerlo parte de una trama mucho más amplia que un problema que aqueja a uno como individualidad. Bueno, estos serían las categorías que me interesaría compartir rápidamente con ustedes. De vuelta, de aquí si alguien tiene cositas para agregar, buenísimo, porque lo vamos completando entre todos. Bueno, primer elemento, la idea de crisis. Él va a tomar el 2001 como corte, si se quiere, obviamente caprichoso, pero necesario como para poder encuadrar alguna perspectiva, algún análisis, y él va a decir que de alguna manera lo que produce la crisis del 2001, más allá de todo lo que sabemos en cuanto a crisis económica y social, es, por lo menos en la esfera del pensamiento, una especie de decepción narrativa, y él dice un desfondamiento de las líneas persistentes del orden. Y esto también, vuelvo a Lazzarato, que lo hemos traído acá varias veces al foro, cuando define la idea del acontecimiento como aquello que muestra algo que ya viene siendo insoportable, y que ya no se puede tolerar. De alguna manera la crisis, en cuanto a este desfondamiento de las líneas persistentes del orden, tiene que ver con esto ya no va más. No se puede más vivir así, esto es asfixiante, ¿no? El momento de la crisis se agudiza justamente esa asfixia a la que muchas veces llevan los dispositivos y los modos de vida neoliberales. Es el no va más, bueno, por eso se expresó en consignas tan contundentes en ese momento, ¿no? Como en el que se vayan todos, ¿no? Esto así es invivible, son vidas invivibles. Y en eso, en esa angustia colectiva que se expresa, en ese cansancio emocional también que expresa una crisis, tanto como fue aquella del 2001, dice Diego que eso tiene como algo de germen, ¿no? Él dice, me gustan las palabras que usa, dice germen, fermento, engendramiento, y dice algo así como, abre un intervalo de producción de saberes y estrategias que dan espesura a nuevos lenguajes, cuerpos, territorios. Esto, digamos, un poco traducido a nuestros términos, es decir, de alguna manera, la crisis, al poner en evidencia y en tensión esos mecanismos propios del poder, lo que podrían llegar a hacer es una apertura a construir o a darle paso a nuevos saberes y construir otras estrategias para vincularnos con el lenguaje, con los cuerpos, con los territorios. Acá lo que aparece mucho resonando también, como cuando Diego habla de la crisis, es este vínculo que se establece entre la norma y la excepción. Y acá también ya nos vamos metiendo un poco en el análisis del libro, porque de alguna manera un poco lo que sostiene es esto de que una crisis, o el acontecimiento también, ¿no? Pensamos crisis y acontecimiento, si se quieren, como, por lo menos por ahora, como sinónimos, ¿no? Pero digamos, de algún acontecimiento, un acontecimiento también se termina construyendo a partir de cómo termina siendo narrado ese acontecimiento, y en este caso cómo termina siendo narrada una crisis. Y ahí en el libro se abren como dos aristas. Por un lado,
la crisis aparecería como un desfondamiento, pero que nos lleva al límite de un abismo. Y en ese llevarnos al límite de un abismo es donde de alguna manera aparecen los propios mecanismos del poder, en el sentido de evitar esa caída a ese abismo. Es decir, una crisis también puede ser una gran oportunidad para reforzar los mecanismos de control. Y acá lo que tiene de interesante este análisis es el diálogo que se establece entre la norma y la excepción, ¿no? Por un lado, se podría pensar que una crisis es un momento excepcional y que es necesario, como momento excepcional, poder gestionar para volver o para restituir los elementos del orden que se perdieron en ese momento de excepción. Eso, podríamos decir, sería de alguna manera la visión del poder, ¿no? Estamos siendo esquemáticos, siempre acá hay grises, matices, pero como para entender el planteo. Entonces, lo que aparece justamente es la excepción, la crisis como excepción, y la necesidad de tomar el control de eso que está sucediendo en pos de reordenar la escena social. Pero tendría que ver con esto. Desde una mirada, quizás la mirada del poder, la crisis o esa apertura al abismo, si se quiere, que genera la crisis, o esa idea de desfondamiento, bueno, ahí pueden aparecer muchas, cuando aparece una crisis tan fuerte, las imágenes con las que se lea esa crisis pueden ser muchas, ¿no? Como, bueno, una caída al abismo, algo, ¿no? Se rompen como ciertos cimientos que nos sostenían. Desde la visión del poder, la crisis aparece como un momento excepcional. Ese momento de excepción es necesario gestionarlo en función de recuperar el orden, recuperar la norma, es decir, ¿no? Volver a ese orden anterior que se rompe con el momento de crisis. Ahora, por otro lado, que es la propuesta un poco del libro, ese diálogo entre norma y... Sí. No sé, algo que se me ocurrió, ¿no? Por Sí, un claro. lado es para el poder recuperar el orden, pero Sí. por otro lado, digamos, para el resto es no entregar las banderas, o sea que la crisis se produce por el asfixiamiento, y justamente es la reacción también del pueblo, ¿no? En no entregar las banderas. ¿O me equivoco? No, sí, está muy bueno lo que decís. Y es que justamente es eso. Yo leo un pedacito acá del libro y también podemos trabajar ahí en diálogo con Diego. A ver si era este el pedacito que... dice algo así, esto si alguien tiene el libro es la página 48, justo a la mitad de la página. Si pasamos de la crisis como a categoría inmanente al orden, ¿no? La crisis como una categoría inmanente al orden, a la crisis que amenaza la dinámica de acumulación de capital, veremos que lo que está expresando en realidad es la incapacidad de mando del capital para afianzar y extender sus dispositivos de subjetivación. Digamos, que un poco lo que está trayendo Diego en esta cita, que uno podría pensar que ese momento de excepción, justamente lo que está mostrando es la incapacidad del propio orden de retomar ese mando que tiene el capital y afianzar sus mecanismos de control. Por eso la crisis es representada como una excepción desde la que hay que salir inmediatamente y la que hay que recuperar el orden anterior, ¿no? El orden anterior o un tipo de orden, ¿no? No tiene que ser el anterior, pero sí es necesario salir de ese estado de excepción. La cuestión ahí central es que desde esa visión muchas veces lo que no se pone en cuestionamiento es que fueron los propios mecanismos del orden social los que van conduciendo a esos momentos de crisis. Entonces, el problema no es lo que expresa la crisis en sí, sino todo el ordenamiento social que da espacio a esos momentos de asfixia. Por eso, digamos, la perspectiva desde un lugar o de otro cambiaría completamente, porque desde un lugar habilita a pensar cuáles son esos dispositivos de poder que están generando esos momentos de malestar, de asfixia. Por el otro lado, por el lado del poder, sería, bueno, ¿cómo hacemos para reencauzar este quilombo y volver un poco a la idea de la norma, ¿no? Por eso es norma y excepción, un poco están ahí en diálogo.
es, digo, cuando aparece estos momentos de crisis, aparece como esta idea de derrumbe, de desfondamiento, ¿no? Pero también de derrumbe de qué y desfondamiento de qué. Esto lo pensamos el año pasado cuando decíamos, bueno, esta idea del fin del mundo, ¿no? Y Adri decía, bueno, ¿de qué mundo? ¿No? Quizás justamente eso, ¿no? De un mundo capitalista, de un mundo neoliberal. Entonces, la crisis, al mostrar de manera tan cruda y tan intolerable eso, necesita también de alguna manera, por eso es inevitable que una crisis genere mucho miedo y angustia. Esto lo vimos, digamos, lo vemos cíclicamente, pero digo, el 2001 como expresión de eso es muy claro. Entonces, frente a esa angustia, de alguna manera el poder siempre va a intentar decir, bueno, hay que salir de ese estado de excepción, ¿no? Entonces volver, digamos, al antiguo orden, porque esto puede ser el colapso total. Lo que acá recupera un poco el libro es que esas crisis también pueden tener salidas hacia lo comunitario, hacia lo colectivo, Claro. que es donde va a estar siempre constantemente el punto de coartada del poder, los mecanismos propios del poder. Es decir, bueno, que la salida a esta crisis no tenga esa vía de escape, sino que sea una reinserción a un orden que se establece desde otro tipo de diagrama. Por eso, digamos, volver a esta idea, ¿no? Del saber del cuerpo, o esto de germen, de fermento, ¿no? Bueno, también en esos momentos de crisis se ven estrategias colectivas, comunitarias, capaces de construir otro mundo posible. Cuando él dice, en realidad es la incapacidad del mando del capital para afianzar y extender sus dispositivos de subjetivación. Sí. Yo por ese lado no veo la crisis, al contrario, creo que cada vez no le veo incapacidad del capital para afianzar la subjetivación, al contrario, veo que cada vez tienen más poder y están avanzando sobre definir la subjetivación. Me parece, no logro ver dónde está el escenario de crisis del capitalismo, justamente me parece que al revés, los que estamos en crisis somos nosotros para plantear otra alternativa. Yo veo que están afianzando los mecanismos de subjetivación frente al campo popular que no logramos destruir esos mecanismos de afianzamiento de la subjetivación neoliberal que existe en este momento. Bueno, esa era mi duda. No veía dónde estaban las crisis de la incapacidad del mando para... Pero una cosa muy cortita que siento que coopera a esto que estamos charlando, que también está traído el libro, pero yo lo reescribí de otra manera, que es que una operación que suele hacer el poder, si se quiere, sobre estos momentos de grandes crisis, es despojarla, dice Diego, de su potencial cuestionador. Ahí me parece que está un poco, ¿no? El juego. Sacarle esa potencia cuestionadora que tiene la crisis sobre los mecanismos de poder y justamente utilizar la crisis como una amenaza disciplinadora, dice él. Ahí siento que, digo, de vuelta, ¿no? En forma esquemática se pueden ver como dos formas de entender ese momento de crisis, ¿no? O puede ser un momento de potencial un momento de potencial cuestionador, o una amenaza disciplinadora. Es decir, bueno, si no reencauzamos, esto puede ser peor. El tema es ese reencauce en términos de qué y de quién, sería, ¿no? Un poco la pregunta. Quizás haga falta una escritura que ponga en cuestión eso. ¿Estamos dando la batalla cultural? Digo, también darse esa tarea militante de mapear los malestares. Digo, y lo interesante también, creo, de estas lecturas es que justamente, y que es lo que va a hacer constantemente el modo de vida neoliberal, es llevar ese malestar al plano individual, ¿no? Es un problema tuyo individual, la angustia, la soledad, la tristeza, y de hecho los mecanismos de trabajar eso terminan siendo mecanismos individualizantes y hasta, bueno, a través de psicofármacos, por ejemplo, ¿no? Digo, mapear el malestar no tiene que ver con estar todo el tiempo haciendo esa catarsis lamentosa que a veces es necesaria en los grupos, pero sí poder entender de alguna manera que el problema está en el modo de vida, ¿no? No tanto en nosotros. Y bueno, esto que vos decís también de poder sobre eso pensar otras experiencias de sensibilidad. Cuando vos traes el abrazo como gesto político en el territorio militante, tiene que ver con que es necesario construir un cuerpo sensible que sostenga ese malestar, que lo banque, porque hay que bancarlo con el cuerpo. También algo un poco de también lo que decía Ale, ¿no? Cuando uno dice crisis, la crisis está dentro del cuerpo también, se vivencia con el cuerpo. Por eso es un estado de fragilidad tal, desde la cual el propio poder hace uso en términos de disciplinamiento.
Pero bueno, si desde esa fragilidad, y esto sería re interesante un día traerla a Adri que hable, porque ella viene trabajando el concepto de fragilidad, la podemos potenciar en el encuentro con el otro, y vos lo decías desde lo cultural, desde esos proyectos colectivos, quizás sea una salida colectiva, comunitaria, a esa coartada neoliberal que siempre pretende individualizar el problema y llevarlo al plano ese de resolución, ¿no? Me quedo pensando, digo, también para pensar esto, ¿no? Que vos de alguna manera en tu discurso estás haciendo ya ese mapeo. Bueno, eso es lo que hay que empezar a sistematizar también, ¿no? Y cruzarlo con lo que dice Orlando, digo, lo que estamos diciendo acá. Yo, digo, para seguir avanzando, que hoy claramente no vamos a llegar a ver todos los conceptos, pero es tan bueno que vayan surgiendo como vayan surgiendo, y abordar un poco esta idea de que trae Diego del neoliberalismo, que lo define varias veces y en formas diferentes, medio que hay que hacer un laburito de ir, bueno, señalando cada vez que aparece la palabra, porque de alguna manera él lo presenta, o que el neoliberalismo se puede presentar como un partido político, el partido neoliberal, otras veces se puede presentar esto como una producción de modos de vida, digo, bueno, tener como todas esas aristas posibles, ¿no? Tenía un videíto pensado muy cortito de 2 minutos. Ahí, Marcelito, ¿estás ahí? Quería decir esta frase. Sí, señor, Por eso. ya lo pongo y lo compartimos. Vamos a un clásico de los clásicos, escena de los simuladores, que nos va a permitir pensar esto del neoliberalismo y también pensar la diferencia entre modos de vida y formas de vida. Bueno, ¿cómo definir lo neoliberal? Y bueno, y por el otro lado, esta definición que va a plantear el libro entre forma y modo de vida, que quizás, bueno, es interesante también eso. Dice en la página 61, casi al final, el último párrafo, lo neoliberal no designa un poder meramente exterior, sino la voluntad de organizar la intimidad de los afectos y de gobernar las estrategias existenciales. Llamamos neoliberalismo entonces al devenir micropolítico del capitalismo y a sus maneras de hacer vivir. Punto que me parece que es una frase bastante interesante para sacarle mucho jugo, ¿no? La idea de la voluntad de organizar la intimidad de los afectos. Por eso es tan complejo también, ¿no? Muchas veces entender como los propios procesos sociales, porque de alguna manera si el neoliberalismo operara como poder exterior, tal vez sería hasta más claro el combate, ¿no? En alguna institución, representado en un partido o en alguna línea empresarial. Pero cuando a eso también se le yuxtapone esta idea de que gestiona sobre el plano de la sensibilidad, aparece un poco más complejo el asunto, ¿no? Y acá es re interesante en el videíto con el que arranca el abogado haciendo un poco su cuestionamiento, de cómo también esto del propio del capitalismo, ¿no? Pero el neoliberalismo lo lleva al plano de lo micro, cómo transforma los valores de uso en valores de cambio, ¿no? De alguna manera es un poco la operación que termina siendo siempre es esa, ¿no? Y va construyendo también un sistema de necesidades que son propias a la acumulación de capital. Eso después es interesante ponerlo en diálogo, ahora no vamos a entrar en esa, pero con el capítulo 2, ¿no? Que también cuáles son las tensiones y las contradicciones, pero también las potencias de, por ejemplo, los procesos de inclusión vía consumo, ¿no? Re lindo para debatir mucho, eso mucho debatirlo. Y después leo algo muy cortito, y ahí abrimos la ronda, que es esta idea de modo y forma de vida, como herramienta analítica que usa el libro para poder pensar dos procesos diferentes. Y acá me voy a la página 38. Y dice, llamaremos modos de vida a toda existencia que persigue una adecuación inmediata a los protocolos de compatibilidad que ofrece la dinámica de la axiomática capitalista. Hay toda una cuestión ahí de conceptos. Pero bueno, básicamente el modo de vida sería aquel que se encadena a la producción de acumulación de capital, ¿no? Es una adecuación inmediata a los protocolos de compatibilidad que ofrece la axiomática capitalista. Las vidas de derecha serían entonces
existencias deducidas de manera directa de los enlaces propuestos por el mando del capital. Por otra parte, utilizaremos la noción formas de vida para toda deriva existencial en la cual los automatismos hayan sido cortocircuiteados. Las formas de vida suponen así una deducción de otro tipo, ligada, como veremos más adelante, a la noción de síntoma, a aquello que no cuaja, a la anomalía, a un malestar que se hace carne en el cuerpo. Bueno, eso como un poco ahí para traer siento yo que es uno de los nudos sensibles del libro, ¿no? Poder mapear, por un lado, cómo operan estos modos de vida propio de un neoliberalismo que ya no solo aparece como un poder exterior, sino como una gestión de los afectos, ¿no? Una gestión de las emociones, y también con toda una serie de dispositivos, instituciones y mecanismos para gestionar esas, ¿no? Hay una venta también de la felicidad. Yo acá estando en el sur, en la Patagonia, digo, para salir un poco de los ejemplos más clásicos propiamente empresariales, pero hay aquí una onda holística, si se quiere, por decirlo de alguna manera, que circula mucho, que está vinculado justamente a trabajar desde esta idea de modos de vida. Es decir, no tanto un cuestionamiento, que justamente lo que decía Jimé hoy, ¿no? Que permite ver el malestar, pero también empezar a cuestionar esos dispositivos de poder, sino como modos de adaptabilidad. Hay una frase que circula mucho acá, que es que todo es perfecto, en el sentido bueno, de cómo todo se sucede de alguna manera, y eso en algún punto lo que hace es no producir justamente esa crisis a un modo de vida, que tal vez está haciendo lo que es asfixiante y produce el síntoma, ¿no? Marita preguntaba si podías aclarar modo de uso, modo de cambio. Claro, bueno, ahí más que nada es una definición más bien marxista, si se quiere, tendríamos que irnos a Marx, pero tiene que ver con transformar aquello que tiene en principio como un valor sería, ¿no? La palabra correcta, un valor de uso, que acá creo que en el video de los simuladores, Diego, no sé cómo lo pone Peretti, como aquello que es necesario, ¿no? Digamos, eso, ¿no? Como algo que tiene un valor, pero como uso propio. La operación propia del capital es deshistorizar eso, porque cuando uno tiene un valor de uso, ahí lo que se permite ver es que es un trabajo humano, social, ¿no? Lo que hace el capital de alguna manera es mitificar eso, deshistorizarlo, quitarle, digamos, ese enganche con, si se quiere, su lado humano, y transformar ese valor de uso en un valor de cambio, es decir, en un bien que puede ser intercambiable en el mercado por otros bienes que están de alguna manera estandarizados por la misma lógica de valor, que en este caso sería el valor de cambio, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Como que de alguna manera pierde su función de uso algunas cosas para transformarse simplemente en un elemento de cambio. Eso sería, digo, como esto un poco más profundo, ¿no? Pero sería como la terminología viene de ahí, del marxismo y de esa diferencia entre valores de uso y valores de cambio. Y la operación propia del capitalismo es justamente hacer una traducción a valor de cambio todo aquello que tiene algún tipo de valor de uso. Y ahí podemos pensar en que el capitalismo todo lo mercantiliza. Cualquier elemento incluso que pueda tener un valor ritual, como, no sé, digo, voy a cualquier caso, hasta un tipo de droga, podría, el capitalismo lo que hace es quitarle este valor ritual histórico de uso y traducirlo en términos de cambio, ¿no? Le pone un valor que es intercambiable en el mercado. Bueno, ahí cortito. Diarios del Odio es una obra que armó Silvio Lang, creo que en el 2017 también más o menos, que Silvio Lang, bueno, él es director de teatro, bueno, hace cosas bastante interesantes, pero acá lo que quería resaltar con este videíto, que, bueno, dice la canción, dice así, como de modo bastante bizarro, como, bueno, los papeles pueden decir una cosa, pero vas a ser hombre o mujer el resto de tu vida. Para rescatar, que también aparece en el libro, esta idea de que el neoliberalismo, más que contrarrevolucionario, es contrasintomático, ¿no? Es decir, siempre va a intentar atacar el síntoma, en el sentido de que
aquello que se presenta como una diferencia, si no logra adaptarse a los modos de vida a través de los mecanismos institucionalizados y políticamente correctos, de alguna manera va a terminar siendo sustraído, ¿no? Esos cuerpos divergentes. Esto lo hemos trabajado mucho con Maxi cuando elaboramos la idea hasta incluso de los femicidios, ¿no? Que tiene que ver con aquella otredad que es imposible de capturar. El último, digamos, recurso va a ser su destrucción, su exterminio, su sustracción. Entonces, también esto me parece interesante para habilitar otra arista de la discusión, que el neoliberalismo no solamente va a operar por sus modos New Age y más suaves, la herencia y el síntoma, y no lo puede hacer por esos mecanismos, no le va a temblar la mano en utilizar también los mecanismos represivos y los mecanismos de exterminio de esa diferencia. Por eso todavía hoy, no sé, no aparece Tehuel, digo, ¿no? Como otras formas de vida también terminan siendo aniquiladas en estos propios procesos de establecer un modo de vida. Por eso también ahí en el primer capítulo aparece esta idea de que, bueno, hay como, no me acuerdo cómo se llama ahora el segundo capítulo, contra la política del síntoma, del neoliberalismo al neofascismo, ¿no? En este sentido, también hay una violencia que se ejerce de manera directa cuando la norma o los mecanismos que establecen la norma no alcanzan para adaptar esos cuerpos, esas prácticas, esas disidencias. No, digo, traigo este último videito y la idea es esto, ¿no? Termina el video y se cierra el Zoom, ¿no? Ya nos vamos con esas sensaciones. Porque bueno, ¿no? También la posibilidad de construir otra sensibilidad, siento que tiene que ver con construir otro lenguaje que también emerja de otras corporalidades, ¿no? Y en este caso, las compañeras trabas tienen mucho. Camila dice algo en Las Malas, algo así como el cuerpo de una traba es como el cuerpo del país, de alguna manera, ¿no? Que está totalmente intervenido, que ha sido también un elemento de guerra, pero también tiene una capacidad de ternura y de dulzura que es altamente necesario de reaprender. Así que nos vamos con Camila. Gracias por el espacio, por nada, el respeto, la escucha, el diálogo. Espero que se hayan sentido cómodos. Para mí todo un gran desafío en este lugar.